Ya. Entonces, como les decía, yo les voy a impartir la materia de educación ambiental. Entonces, ¿quién me puede decir qué es la educación ambiental? ¿Alguien? Mm, María Soria, ¿qué es la educación ambiental para usted? Para mí la educación ambiental es un proceso que busca sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Ya, muy bien, muchas gracias. Y Benjamín Reynoso, para usted, ¿qué es educación ambiental? La educación ambiental sería capacitar a la ciudadanía en general, ¿no? Para proteger el medio ambiente y así mismo para fomentar la sostenibilidad del medio ambiente. Eso sería el problema. Ya, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a ver qué les he colocado yo aquí. Ya. Educación ambiental es un proceso que les permite a las personas investigar sobre temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. Como resultado, los individuos alcanzan un entendimiento más profundo de las técnicas ambientales y tienen las herramientas para tomar decisiones informadas y responsables. Sí, entonces es como ustedes decían, ya al tener nosotros una educación ambiental, es mucho más que solo saber sobre ciertos problemas que se han ido suscitando, etcétera. ¿Por qué? Porque con una educación ambiental, nosotros ya vamos formando nuestro criterio para tomar partido desde nuestro hogar o ustedes que van a ser choferes profesionales para ayudar al medio ambiente a tenerlo bien, ¿no? No solo por que ciertas personas dicen que está mal, nos ayuda a tener bonita nuestra ciudad, por ejemplo, que no esté lleno de basura. Y eso también ayuda al ambiente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con pequeñas acciones. Por ejemplo, ustedes que van a ser choferes profesionales, tener su bolsita de basura en el carro, no botarla por las ventanas. Empezar a reciclar en nuestro hogar, separar las botellas de plástico, el cartón, el papel, las latas de aluminio, los residuos orgánicos, de igual, separarlos de la basura. Y si tenemos espacio en nuestro hogar, podemos hacer nuestra propia composta o entregarla a personas que realizan. Sí, todo eso ayuda al medio ambiente porque estamos evitando que se generen más gases de efecto invernadero al entregarlo a personas que saben cómo producirlo y evitar estas emisiones. Ya, entonces, como les digo, la educación ambiental nos va a ayudar a tener más información y así adquirir criterios para poder hacer algo y ayudar al ambiente. Ya, entonces por eso en este momento vamos a ver este video y les voy a poner en YouTube el video. Entonces pongan mucha atención porque les voy a hacer preguntas. Ya, un momentito. A ver. Ya, por favor me confirman si es que sí se puede ver. Durante nuestra rutina diaria, en el transcurso de transportarnos para ir al trabajo o al momento de caminar de regreso a casa, ¿cuántas veces no hemos encontrado basura tirada en las calles? Yo creo que hasta hemos perdido la cuenta.
haciéndolo ver como una situación normal cuando no es así. Lo más triste es ver colillas de cigarro tiradas en áreas verdes y calles de mi ciudad, personas bajando el vidrio de su auto para lanzar botellas, sin pensar en el paradero final de estos residuos. A mí me ha tocado observar esta situación mientras hay niños alrededor. ¿Cómo es posible que este sea el ejemplo que le estamos dando a las futuras generaciones? En verdad, ¿este es el planeta que les queremos dejar a las personas que amamos? Yo creo que no. Estos escenarios me hicieron darme cuenta que tenemos un problema de educación. Y si no lo resolvemos ahora, nuestros problemas ecológicos persistirán. Sin embargo, el saberlo y no hacer nada al respecto no era suficiente. Por eso, un día empezó mi sueño de hacer un mundo mejor. Decidí poner todos mis esfuerzos para fomentar la educación ambiental, porque como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Solo enseñando a los demás a valorar los pequeños detalles únicos en la naturaleza, que tendemos a ignorar día con día, vamos a darnos cuenta de lo afortunados que somos de habitar en este asombroso mundo, formando conciencia entre la población en general sobre la importancia del ambiente. Necesitamos comprender que estamos conectados con la naturaleza. ¿Cómo amar algo que no conoces? Porque no se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Muchos te dicen, es imposible, ¿qué vas a lograr con ello? Pero dentro de ti sabes que puedes hacerlo realidad, quizás no de la noche a la mañana, pero sí con mucha paciencia, esfuerzo y pasión. Puedes contagiar a más personas a lo largo de tu vida a hacer conciencia ambiental. Así estaba yo con esa idea en mi cabeza a los 14 años, de poder causar un impacto positivo y no quedarme con los brazos cruzados. A esa edad fue la primera vez que compartí frente a tantas personas la importancia de la sustentabilidad en un concurso en mi escuela. Jamás imaginé que hablar de un tema así me hiciera tan feliz. Desde ese día descubrí que debía apostarle toda la educación ambiental y el cuidado del planeta Tierra. Quizás no podía cambiar yo sola el mundo a mi corta edad, pero sí podía empezar a lograr una diferencia en el pedacito donde me tocó vivir. Y hoy estoy aquí, después de 8 años de nuevo frente a un público para decirles que tomé la mejor decisión de mi vida, que ese sueño de niña de poder hacer un cambio ya lo estoy logrando. Fue gracias a mi pasión y ganas de cambiar el mundo que crecí y decidí ser científica, para demostrar que la basura no existe cuando podemos aprovechar todos aquellos residuos considerados desechos y hacer innovación. Hoy soy reconocida como Héroe de la Tierra 2020 por la Organización de las Naciones Unidas para combatir la desertificación y la sequía. Y otros me conocen como la niña que quiere cambiar el mundo. Esa soy yo, Alondra Fraustro. Y mi misión todos los días es cuidar el planeta haciendo ciencia mágica. Ahora, quiero que cerremos los ojos un instante y pensemos en nuestro lugar natural favorito, ese rincón de esta esfera azul, con árboles, montañas, mares, cielos que nos inundan la vista de felicidad. Ahora imaginemos que ese cielo azul enfrente, trasciende y no se ha vuelto gris a causa de la contaminación del aire, que los árboles donde subías de niño ahora han desaparecido para construir nuevos edificios, que el río que visitabas con tu familia los fines de semana ya está repleto de basura, que esa montaña que veías a lo lejos y que algún día soñabas escalar, esas torres del agua del mundo han desaparecido. La tierra donde cultivaban tus abuelos ya se ha convertido en polvo. La tierra se convierte en desierto. ¿Qué acaso no lo vemos? Y así, como desaparecen esas partículas de polvo entre nuestros dedos, así se esfuma un futuro sostenible. Pero eso ya no solo es parte de nuestra imaginación. El cambio climático ya es una realidad frente a nuestros ojos. Pero si pudiéramos cambiar esa realidad y brindar un futuro mejor a los niños del mañana, ¿lo haríamos? Yo diría que sí. Podemos lograrlo.
Ahora es el momento para cambiar. Yo no pienso rendirme, por favor, tú tampoco lo hagas. Todos formamos parte de este planeta. Luchemos por ese futuro sostenible, por ver nuestros océanos limpios, llenos de vida, los bosques con mariposas, aves, por mencionar algunos seres vivos, por un planeta sin desertificación ni contaminación. Porque nosotros no permanecemos fijos a la tierra como los árboles. Lo único que nos ha detenido todos estos años es nuestra indiferencia, nuestra capacidad de cuidar al ambiente, pero decidimos quedarnos sentados, mientras nuestras esperanzas caen como las hojas de los árboles. Hoy les tengo un mensaje urgente. Casi 2/3 del planeta se están desertificando. Para el 2050 se estima que habrá millones de refugiados debido a la desertificación. Para este mismo año, si seguimos operando en un proceso de economía lineal, habrá más plástico que peces en el mar. Pero ahora, que ya sabemos las estimaciones de próximos años, ¿por qué no cambiarlo? ¿Qué nos está deteniendo? Sabemos que necesitamos bosques, árboles, arrecifes. Entendamos que no podemos vivir sobre las cenizas de todo esto. No podemos dejar que mueran estos paisajes y se conviertan en imágenes que solo encontramos en un viejo libro de texto. No es demasiado tarde para los ecosistemas que enfrentan los retos del cambio climático. Aún es posible reducir la velocidad del calentamiento global y tenemos el poder para poder hacerlo. No nos rindamos. Sé que no te conozco ni me conoces, pero nos necesitamos para cambiar el mundo. Solo tienes que creer en la magia que sucede cuando varias personas se juntan en cualquier parte del mundo, independientemente de donde se encuentren. Es el momento indicado para darnos cuenta de que no estamos solos, que la naturaleza es un libro abierto que tiene todas las respuestas a nuestras preguntas. Solo tenemos que aprender a conocerlo y preservarlo con pequeñas acciones. Solo así, actuando, el cambio está por venir. Así que empecemos hoy. Basta de quejas, de hablar de problemas. Pensemos en soluciones, en hacer que cada huella que dejemos en el planeta a través de nuestros pasos sea una huella sustentable. Iniciemos un huerto en casa, evitemos el desperdicio de alimentos, hagamos magia transformando nuestros residuos orgánicos en composta, llevemos nuestro termo y cubiertos reutilizables a todas partes. Evitemos que el futuro sea desechable. Plantemos vida. Hagamos este espacio donde nos tocó vivir un mundo mejor. Para tus hijos, sobrinos, nietos, para ti. Porque algo increíble espera ser descubierto. Y para descubrir cada rincón del planeta aún no explorado, tenemos que cuidarlo toda nuestra vida. Así que, ¿te animas a formar parte de este cambio y ser conmigo un héroe de la Tierra? Gracias. Ya. De acuerdo al video que acabamos de ver, ¿qué mensaje le dejó o qué es lo más interesante que veo en esta presentación, Erika Guijarro? Ya, se deja ver como desde muy pequeña ella tenía un interés por salvar el planeta de poco a poco, hacer entender a las personas que si no ponemos nuestro granito de arena, lo que tenemos hoy no va a ser lo que las generaciones tengan en el futuro. Los animales que nosotros tenemos la dicha de conocer ahora no van a existir por culpa de nosotros mismos. Muchas especies ya se han extinguido por nuestra culpa y lo que busca la chica en el video es que todos pongamos de parte para cuidar el planeta desde ahorita, que reutilicemos cosas, que no hagamos una composta o buscamos una persona que la haga, que no usemos muchos los plásticos, ya que estos van a parar hacia las alcantarillas o no tienen el reciclaje necesario aquí en nuestro país. Porque pese a que tenemos basureros, lo hablo por mi barrio. En mi barrio como 3 basureros. Ajá. Pero se ve lo que la gente, no sé si por vaguería o por qué, prefiere dejar la bolsa al lado de la basura y no dentro del basurero. Y eso también es contaminar.
ya que hay perritos callejeros que vienen, rompen la bolsa, después los desechos se van por la calle, se van a las cañerías y luego, ¿por qué se taparía la cañería? ¿Por qué habrá la inundación en tal parte? Entonces, culpa de nosotros mismos. Sí, muy bien, muchas gracias. A ver, una persona más. Andrés Yambay, dígame usted qué mensaje le dejó este video. Bueno, Inge, el principal mensaje creo yo que la chica intenta dar es que el cambio climático afecta no solo a nosotros, sino también a las especies, a los animales, al medio en el que nos desenvolvemos. En este caso hay una crítica muy fuerte a nosotros mismos, a una acción individual, partiendo desde el reciclaje, desde, bueno, botar la basura, desde no cuidar nuestros hábitos con el medio ambiente, etcétera. También debería existir un poco más de crítica hacia las grandes empresas multinacionales. Mucho se habla de nosotros, de nuestras propias acciones, del reciclaje, de no utilizar tanta agua al momento de bañarnos o de no utilizar tanta agua al momento de lavar el carro, eh, de respetar lo que es la vida, etcétera. Pero poco se habla de las multinacionales, de las empresas grandes que no respetan esos términos. Las mineras grandes que desechan, por ejemplo, sus residuos a los ríos, que contaminan los ríos. Eh, el caso, por ejemplo, de Chevron Texaco, que hubo aquí en el Ecuador, que contaminó varias hectáreas en el oriente. Entonces, sí es cierto que nosotros tenemos gran parte de responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, pero en términos reales y en cifras ya exactas y más grandes, o sea, son las empresas las que contaminan más. Las mineras, las transnacionales, las petroleras, no se compara, por ejemplo, un derrame de petróleo con, no sé, no reciclar una botella de plástico, digo yo. Bien, muchas gracias. Sí, o sea, usted tiene toda la razón, e igual en ese sentido, todavía falta, ¿no? En nuestro país más control a las grandes empresas. Como sabemos, las empresas emiten más gases de efecto invernadero, contaminan más por su producción. Entonces, sí, es verdad. En el Ecuador aún falta esa exigencia, que se controle más este tipo de emisiones y residuos que salen de los productos de las empresas que hay aquí. Claro que poco a poco se ha ido sacando leyes, hay el reglamento del código orgánico, la ley del código orgánico, eh, que poco a poco exige que todas las empresas tengan ciertos permisos ambientales, que cumplan con unos planes de manejo, que los planes de manejo sirven para que la empresa pueda prevenir, mitigar y en caso de que suceda algún problema, remediar cuando hay una contaminación. Entonces, sí, es cierto, se necesita mucho más control para ellos. En cuanto a nosotros y a ustedes que van a ser choferes profesionales, como les comentaba, también podemos aportar con nuestro ejemplo, ayudar a concientizar en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros amigos, que poco a poco igual podemos ayudar a nuestro planeta. ¿Cómo lo hacemos? Antes incluso antes que el reciclaje, nosotros tenemos que empezar en nuestro hogar con la reducción del consumo, ¿sí? Como nos decía aquí, evitar usar tanto desechable. Si, por ejemplo, por nuestro trabajo nosotros no podemos ir a almorzar en nuestra casa porque el tiempo que se tiene es muy corto y no se avanza y llevamos comida. O sea, es importante llevar siempre en los recipientes que son reutilizables. Cuando vamos a las tiendas y solo vamos a comprar pocas cosas, evitar que nos den en una funda que son a veces, si compramos algo pequeñito, son fundas pequeñitas que después a veces ni las reutilizamos. Sí, entonces también es importante iniciar con esto.
igual si es que vamos a hacer compras grandes, ya sea en la tienda o en el mercado, también podríamos aportar llevando las bolsas que son reutilizables, canastos, etcétera, ¿sí? Y después de todo esto, de nosotros reducir nuestro consumo de tanta cosa que no es reutilizable o que lo es, pero tampoco aportamos mucho consumiendo tanto, después de eso viene el reciclaje. Sí, entonces es importante esto porque, bueno, como nos habla en el video, el cambio climático ya se está sintiendo bastante fuerte. El año anterior nosotros mismos ya hemos podido palpar que los soles son demasiados intensos, hace mucho calor, ha habido pocas lluvias, ha habido incendios forestales y eso está acabando con nuestro propio entorno. Entonces, tenemos que seguir cuidando el lugar donde vivimos porque la naturaleza nos ha dado muchas cosas con las que ahora no podríamos subsistir. Sí, nos ha dado muchísimas cosas que tanto en alimentación como medicina, etcétera, que se han ido desarrollando para que nosotros tengamos todo lo que tenemos ahora. Ya, entonces vamos a continuar con con las diapositivas, un momentito. Ya. Entonces, ahora vamos a ver los objetivos de la materia, ¿ya? Entonces, como primer objetivo tenemos comprender la naturaleza compleja del ambiente resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales. El segundo objetivo es percibir la importancia del ambiente en las actividades de desarrollo económico, social y cultural. El tercero, mostrar las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del mundo moderno en el que las decisiones y los comportamientos de todos los países tienen consecuencias de alcance internacional. Y el último objetivo es comprender la relación entre los factores físicos, biológicos y socioeconómicos del ambiente, así como su evolución y su modificación en el tiempo. Ya, entonces en este gráfico tenemos 5 componentes de la educación ambiental. Primero tenemos la conciencia y sensibilidad ante el ambiente y los desafíos ambientales. En segundo lugar, el conocimiento y entendimiento del ambiente y los desafíos ambientales. En tercer lugar, son las actitudes de preocupación por el ambiente y motivación para mejorar la calidad ambiental. El cuarto son las habilidades para identificar y contribuir a resolver los desafíos ambientales. Y el último es la participación en actividades que contribuyan a resolver los desafíos ambientales. Entonces, como les decía al inicio, tener educación ambiental, tal vez vamos a aprender cosas que no sabíamos o a reforzar temas que tenían conocimiento y con esto vamos a desarrollar criterios para poder tomar las mejores decisiones. Ya sea empezando por pequeños pasos, perdón, para llegar a grandes pasos y poder ayudar de mejor manera a nuestro ambiente y como les decía, también de esa manera ayudamos a que nuestra ciudad se vea mejor. Como dijo la compañera, en nuestra ciudad se ve que a pesar de que hay ecotachos, la gente, como dice, no se sabe si es por desconocimiento, por vaguería, prefieren poner a un lado la basura en lugar de buscar otro ecotacho que no esté lleno. Y eso genera un impacto visual muy feo para la ciudad, además de que se crean plagas y contaminación. ¿Ya? Entonces, como les decía, la educación ambiental es más que solo información sobre ambiente. Como vemos en este cuadrito, al tener información sobre el ambiente, solo tenemos así estos hechos u opiniones. En cambio, con educación ambiental, desarrollamos conocimientos sobre estas temáticas.
También la información sobre el ambiente no siempre enseña a los individuos a pensar de manera crítica. En cambio, la educación ambiental ya nos ayuda a tener ese pensamiento crítico. Y la información sobre el ambiente no mejora las habilidades de cada persona para tomar decisiones o resolver problemas. En cambio, en la educación ambiental sí, porque ya desarrollamos un criterio. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver, para entender más o menos cómo está formado el ambiente y cómo cuidarlo, vamos a iniciar conociendo qué son los ecosistemas. ¿Ya? Un ecosistema es un conjunto de plantas y otros organismos vivos que se interrelacionan y que comparten un mismo ambiente con determinadas características físicas y químicas. Un ecosistema se diferencia de otro por su biodiversidad, su clima y su geografía. Toda la superficie terrestre es una serie de ecosistemas conectados. El conjunto de ecosistemas cercanos que comparten determinada región del planeta se denomina bioma. ¿Ya? Los tipos de biomas pueden ser terrestres como las selvas tropicales, los bosques, la sabana, el desierto, etc. O acuáticos que pueden ser de agua dulce o de agua salada. Sí, y dentro de estos biomas se encuentran diversos ecosistemas. Entonces, vamos a ver los tipos de ecosistemas terrestres. En primer lugar, tenemos el bosque húmedo tropical. Estos poseen bastante cantidad de agua, humedad y temperaturas elevadas. Por ejemplo, son los bosques de la Amazonía, ¿ya? También tenemos la pradera, que tiene condiciones climáticas y geográficas adecuadas, por ejemplo, para la explotación de la ganadería. Entonces, igual aquí en Chimborazo sí vemos bastantes praderas donde la gente tiene a su ganado del que vive, ¿no? Entonces también tenemos la montaña. En grandes alturas suelen prevalecer condiciones climáticas muy duras. Entonces aquí se tiene solo tipo de vegetación alpina, ¿ya? Que sí hemos visto igual en las montañas, mientras más alto es, la vegetación va cambiando, incluso los animales también son diferentes, son otros tipos de animales que no se ven más abajo de una montaña. También tenemos el desierto que presenta escasa cantidad de agua y elevadas temperaturas. Y los polos que también son conocidos como desierto frío por sus condiciones extremas. ¿Ya? Ahora vamos a ver los tipos de ecosistemas acuáticos. Tenemos el de agua dulce, que son en donde habitan peces, anfibios, como los sapos, las ranas, algas, insectos, entre otros. Y estos pueden ser de agua estacionaria, como los estanques naturales, o agua que fluye, como en los ríos, riachuelos, arroyos. ¿Ya? También tenemos de agua salada, que son los ecosistemas marinos, y estos son los que más abundan en el planeta. Estos abarcan desde el fondo del océano hasta las zonas costeras, como también los pantanos, los arrecifes de coral, etcétera. ¿Ya? Y aquí también podemos mencionar como un ecosistema acuático los urbanos, que estos son creados por el hombre, como por ejemplo los estanques que ponen en hoteles, en restaurantes, tenemos en nuestra casa, que fue hecho por una persona. Y aquí se encuentran animales, microorganismos y plantas que se han adaptado en ese medio. Ya. Entonces, vamos a ver cuáles son los componentes de un ecosistema. Entonces, en un ecosistema se divide en dos grandes grupos, que son los bióticos y los abióticos. Los bióticos abarcan todos los seres vivos, como animales, plantas, hongos, etcétera. Y los abióticos corresponden a todo lo que está alrededor de donde habitan estos seres vivos, por ejemplo, las rocas, el suelo, el agua, el aire, la luz del sol, la temperatura, etcétera.
¿ya? Entonces, cada componente depende de cualquier otro factor del ecosistema de manera directa o indirecta. Por ejemplo, un cambio notorio en la temperatura puede afectar a las plantas que crecen ahí y los animales que dependen de la alimentación de estas plantas o las usan como refugio tienen que adaptarse o trasladarse a otro ecosistema. Ya, entonces como vemos en esta imagen, aquí están divididos los dos grupos, que son los factores bióticos y los factores abióticos. Ya, entonces los bióticos, como les decía, son todos los seres vivos. Son los animales, las plantas, las bacterias, el grupo arquea, los protozoos, los hongos. Incluso aquí también puede estar incluido el hombre como ser vivo. Y en los factores abióticos, como les decía, la luz, el suelo, el agua, el aire, etcétera. ¿Ya? Entonces, para comprender un poco mejor esta relación de los factores bióticos y abióticos, vamos a ver esta analogía que dice. El ecosistema es como una obra de teatro donde los actores, factores bióticos, interactúan entre sí y con el escenario que los rodea, que son los factores abióticos. Ya, entonces, entre los factores vivos y no vivos en un ecosistema se establecen flujos de energía y ciclos de nutrientes. ¿Ya? Entonces, los factores físicos permiten que un determinado organismo se desarrolle en un ecosistema. Y aquí tenemos un ejemplo, que las plantas de banano y mango que están adaptadas a un clima tropical no van a poder crecer y prosperar en un clima frío como lo hay en países que están cerca del Polo Norte, como Canadá y Suecia. Ya, por otro lado, los organismos vivos dentro de un ecosistema interactúan de diversas formas. Bien. Entonces, aquí vamos a ver cómo interactúan los organismos dentro de un ecosistema. Para ello tenemos aquí la cadena alimenticia, donde tenemos en primer lugar al productor. ¿Cuáles son los productores? Son todas las plantas, porque estas mediante la fotosíntesis desarrollan su propio alimento y crecen para convertirse en el alimento del consumidor primario. ¿Quiénes son el consumidor primario? Son todos los seres herbívoros, es decir, todos los que se alimentan de plantas. ¿Ya? De ahí, en tercer lugar, tenemos al consumidor secundario. El consumidor secundario ya va a ser un animal carnívoro, es decir, que se alimenta de otros animales más pequeños que él. Y entonces, por eso, el consumidor secundario se va a alimentar del consumidor primario. ¿Ya? Y tenemos el consumidor terciario en cuarto lugar, que son igual animales carnívoros, pero de mayor tamaño. ¿Ya? Algunos de estos igual consumen al consumidor secundario, o también aquí podemos encontrar a los animales carroñeros, que son los animales que se alimentan ya de restos de animales muertos. Sí, entonces todo esto al descomponerse al dejar pedazos de animales muertos, por ejemplo, ahí se desarrollan hongos y bacterias que los tenemos en el quinto lugar y estas van a ser los encargados de descomponer los restos de materia que se encuentra ahí, como pueden ser plantas o pueden ser los restos de animales muertos. Entonces, al descomponerse esta materia orgánica, porque todos los seres vivos somos materia orgánica, al descomponerse esto se convierte en nutrientes que van nuevamente al suelo y son los que van a servir para que nuevamente se reproduzcan nuevas plantas y siga este ciclo alimenticio. ¿Ya? Entonces, en la siguiente diapositiva está igual explicado este tema de la cadena alimenticia y me van a ayudar leyendo. El primer párrafo, ayúdenme leyendo. Elkin Ayala. Cadena alimentaria de un ecosistema. Los dos grandes grupos que componen un ecosistema, bióticos y abióticos, se unen o interrelacionan
a través de flujos de energía que provee del sol y del ciclo de nutrientes que ocurre en cada ecosistema. Los organismos autótrofos utilizan la energía que recibe del sol para generar su propio alimento. Gran parte de la vegetación verde a través de la fotosíntesis. Estos organismos constituyen el nivel productor de un ecosistema. Ya, muchas gracias. Entonces, como vemos aquí nos habla del nivel uno de la cadena alimenticia, como les indiqué, eran los productores. Entonces, ¿por qué a ellos se les llama organismos autótrofos? Como aquí lo dice, es porque ellos generan su propio alimento mediante la fotosíntesis y así se desarrollan las plantas, ¿ya? Entonces, ayúdenme leyendo el segundo párrafo, Evelyn Kushpa. La materia orgánica genera por los autótrofos impacta de manera directa en los organismos heterótrofos que no pueden generar su propio alimento. Todos los animales, los hongos, las bacterias y muchos otros microorganismos, y constituyen el nivel consumidor primario de un ecosistema. Otros organismos se alimentan de los consumidores primarios y constituye el nivel consumidor secundario de un ecosistema. Y así continúa la secuencia entre consumidores. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, como vimos, hay el consumidor primario, secundario, terciario. Y ellos son los organismos heterótrofos porque como aquí nos indica, no son como las plantas que pueden producir su propio alimento para sobrevivir. Ellos necesitan de, por ejemplo, el consumidor primario de las plantas para poder alimentarse y el consumidor secundario necesita el consumidor primario para poder alimentarse. Entonces, solo las plantas son organismos autótrofos y los otros seres vivos que son, por ejemplo, los animales herbívoros y carnívoros son organismos heterótrofos. ¿Ya? Ayúdenme leyendo el tercer párrafo, Christopher Chonga. El movimiento de la materia orgánica, el movimiento de la materia orgánica y la energía desde el nivel productor a través de los diferentes niveles de consumidores constituye la cadena alimentaria. Un ejemplo de este proceso de cadena es el pasto productor que es comido por un ratón consumidor primario, quien luego es comido por una serpiente consumidor secundario, quien más tarde es comido por un halcón consumidor terciario. Ya, muchas gracias. Entonces aquí tenemos otro ejemplo que vemos que igual abarca a todos los consumidores como en el ejemplo anterior. Y de igual manera los restos que van quedando, ahí se producen hongos y bacterias que descomponen el resto de materia orgánica para que el ciclo continúe. Ya, el último párrafo, ayúdeme leyendo. eh, Kerly Parra. Ya, el eslabón final de toda cadena alimentaria está conformado por los descomponedores, que son organismos básicos y esenciales que se alimentan o descomponen de los restos de los organismos muertos y de demás desechos orgánicos. De este modo, la materia se recicla a través de los ecosistemas terrestres. Ya, muchas gracias. Entonces, como vemos, por eso es un ciclo, ¿no? No es algo lineal, eh, como les había explicado. Ya, entonces, vamos a ver ahora las características que tiene un ecosistema. Ya, entonces aquí vemos que un ecosistema es dinámico porque presenta un movimiento constante y flujo continuo de material. Ya es variable porque de un año a otro un ecosistema presenta fluctuaciones. Por ejemplo, cuando en invierno algunas especies de pájaros migran a zonas más templadas. También es multifuncional, ya que los ecosistemas cumplen diferentes tareas como proporcionar alimento, material para construcción, para resguardo, reciclaje de componentes orgánicos e inorgánicos. ¿Ya? Un ecosistema también es complejo
porque involucra muchos aspectos físicos, químicos y biológicos. Es incluyente porque incluye todos los materiales y organismos en un espacio físico. Por ejemplo, desde las bacterias que podemos encontrar en un grano de arena en la playa hasta la playa completa, como lo es los animales, el mar, el clima, las palmeras o el tipo de vegetación que hay ahí. También un ecosistema es un sistema abierto en términos termodinámicos porque entra y sale materia y fluye energía. O sea, en un ecosistema, por ejemplo, se da el ciclo del agua, entra sol, también salen los rayos de luz, etcétera. Y también es adaptativo cuando se presenta una alteración, el ecosistema se adapta a las nuevas condiciones. Ya. Entonces, por otro lado, un ecosistema se mantiene en equilibrio cuando su composición e identidad permanecen constantes. Puede perder este equilibrio en catástrofes naturales como en inundaciones, por ejemplo, o en erupciones volcánicas, pero cuando pasa el tiempo lentamente podría recuperarse, ¿ya? Pero en cambio es más difícil para el ecosistema recuperarse por el accionar descuidado y desmedido de la actividad humana. Entonces, ¿cómo interactúan los organismos en los ecosistemas? Existen dos tipos de interacciones que pueden ser las intraespecíficas y las interespecíficas, ¿ya? Las intraespecíficas se producen entre miembros de una misma especie, por ejemplo, entre la abeja reina, las abejas obreras, los zánganos que trabajan en conjunto para mantener la colmena, como vemos en la primera imagen. Y las interespecíficas se da entre miembros de diferentes especies. Por ejemplo, las micorrizas son asociaciones entre las raíces de una planta y los hongos, como se puede ver en esta imagen. Es decir, que el hongo se aferra a la raíz de la planta para así poder sobrevivir. Ya. Entonces, estos tipos de interacciones entre las especies pueden ser positivas, negativas o neutras, dependiendo del efecto que produzca la una en la otra. Entonces, para ello se utilizan el signo más, menos y cero para cada uno de estos tipos de interacción. Ya, entonces tenemos aquí, por ejemplo, primero la competencia, que es un tipo de interacción negativa, ya que son negativos para las dos especies que están interactuando, como por ejemplo los leones y las hienas que compiten por las mismas presas. Ya, la otra que tenemos es la depredación. Ya, esta ocurre cuando un organismo que es el depredador se alimenta de otra presa. Entonces, esta es un tipo de interacción positiva-negativa. Positiva para el depredador, negativa para la presa. Por ejemplo, cuando los osos se alimentan de los salmones del río. Ya. También tenemos el herbivorismo, cuando los animales se alimentan de plantas como los conejos y el ganado vacuno. Entonces, este tipo de interacción sería positiva, negativa, neutra para cada uno de ellos. Dígame, Luis Roldán, ¿usted qué cree? Luis Roldán. ¿Es necesario para que pueda subsistir cada especie? Ya, pero sería, por ejemplo, para las plantas como el pasto es positivo, negativo, neutro, y para los conejos y el ganado igual, que es positivo, negativo, neutro. Sí es positivo, la verdad. Ya, muchas gracias. Bueno, eh, para las plantas yo diría que es neutro y para los conejos y ganado vacuno es positivo. Ya, porque el pasto, por ejemplo, se extiende en grandes cantidades y no afectaría que los conejos y el ganado estén consumiendo este pasto para sobrevivir.
Sería negativo, positivo, por ejemplo, si la cantidad de conejos o ganado vacuno supera la cantidad de pasto que hay y acaban con esta y después ya no tienen con qué alimentarse, ¿ya? Entonces ahora vemos el parasitismo. El parasitismo es cuando un organismo se alimenta de otro sin llegar a matarlo, como por ejemplo el mosquito cuando chupa la sangre de un mamífero. Ahí, ¿cómo sería esta interacción? ¿Positiva, negativa, neutra? Eh, Emily Vaya. Emily Vaya, ¿no? Vaya Reino. Sí, dicen, con respecto al ejemplo que usted nos puso del mosquito, considero de que, bueno, pues podría ser tanto positivo como neutro, ya que se alimenta, pero no hace daño a su presa, a los animales, a nosotros los seres humanos, únicamente nos deja una pequeña picazón y ya está. Ya, muy bien. Sí, sería positivo, neutro, porque el mosquito, por ejemplo, se está alimentando y sin embargo no está haciendo ningún daño a su presa, por decirlo así. Ya. Tenemos también el mutualismo. Es una interacción ganar-ganar, es decir, que es positiva para ambos organismos que están interviniendo y beneficiándose mutuamente. Por ejemplo, los líquenes, las algas que realizan la fotosíntesis proporcionan alimento a los hongos y estos a su vez devuelven el favor dando protección y agua. ¿Ya? Tenemos también el amensalismo, que es una interacción neutra negativa porque una de las especies no es afectada mientras la otra experimenta un efecto negativo. Por ejemplo, la eutrofización de los lagos produce un sobrecrecimiento de algas o fitoplancton, impidiendo el crecimiento de otras especies acuáticas. ¿Ya? El comensalismo también es una relación en donde uno de los participantes se beneficia mientras que el otro no es afectado. Entonces, esta sería una interacción neutra positiva. Por ejemplo, cuando los pajaritos hacen sus nidos en los árboles, aprovechan la protección que el árbol le puede dar y, sin embargo, no están afectando de ninguna manera al árbol. ¿Ya? Y tenemos por último la protocooperación. Esta es un tipo de interacción donde dos especies interactúan y se benefician de la relación, pero no dependen de esto para sobrevivir. Por ejemplo, cuando los pájaros se alimentan de insectos que plagan a caballos y vacas. Es beneficioso para los dos porque el uno se alimenta y el otro ya no tiene estos insectos, pero sin embargo, si no lo hicieran, no es que alguna de las dos especies van a morir. ¿Ya? Entonces, ya para terminar, en esta diapositiva vemos cuál es la importancia de los ecosistemas. Entonces, como ya hemos conversado, los ecosistemas proporcionan varios servicios ambientales o beneficios que los seres humanos obtenemos, como son fuentes de alimento, son combustibles, también nos dan medicinas, nos dan textiles, materiales para actividades educativas, culturales y científicas, nos ayuda a capturar el agua y el carbono y conserva la biodiversidad del suelo y acervos genéticos. Ya, entonces estos son varios de los beneficios que nos da el ambiente a nosotros. Por eso es importante saber cuidarlos, porque como les dije al inicio, sin muchos de ellos tal vez no podríamos sobrevivir. Y tenemos que pensar no solo en nosotros, sino en nuestras futuras generaciones. Ya, no sé si tienen tal vez alguna pregunta o alguna duda. ¿No? Ya. Bueno, si no hay ninguna duda, aquí está otro video, pero este video les voy a colocar en la plataforma para
que realicen una tarea pequeña. El video es bien cortito, es de unos 2 minutos y medio, no es más. Y en la plataforma ya les voy a detallar cuál sería la tarea que deben realizar. Entonces, si es que no hay ninguna pregunta, quedaríamos ahí y nos vemos la otra semana. Anita, buenos días. Regálame unos minutitos para tomarles lista, por favor. Ya, buenos días, Juanito. Buenos días, enciendan todas las cámaras. A ver, vamos a tomarles lista y hacerles la captura. Enciende Emily Valla, Kelly Ramos, Diana Reino. Enciendan las cámaras, por favor. Kelly está, Emily Valla está. Cuando procedemos a hacer la captura.